Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una edición o una programación creada por parte de los medios legislativos. Primero, agradecer a Belkis Sánchez, quien estuvo en mi reemplazo la semana anterior. En el tema de hoy, amigas y amigos, vamos a tratar el proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica, este documento que está en análisis al interior de la Comisión de Biodiversidad. Bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. Y para abrir el debate ya está con nosotros el legislador Jofre Poma. Jofre Poma, ingeniero comercial, asambleísta por Sucumbíos por Alianza País, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Para completar la mesa de discusión ya nos acompaña el legislador del Movimiento Creo, Fernando Callejas. Fernando Callejas, arquitecto, asambleísta por Tungurahua por la Alianza Creo Suma, integrante de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales. El proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica está en discusión al interior de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Para ello, esta mesa legislativa se ha trasladado hasta diferentes provincias de nuestro país en busca de nuevas observaciones que alimenten esta iniciativa. La anterior semana, los parlamentarios estuvieron en Baños, en la provincia de Tungurahua. Sobre los resultados de este proceso de socialización, tenemos más detalles en contexto. Tras la socialización del proyecto de ley para la circunscripción territorial amazónica en la parroquia de Río Negro, provincia de Tungurahua, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se apresta a elaborar el informe para segundo debate de la iniciativa. El asambleísta Carlos Viteri explicó que la propuesta establece lineamientos para el ordenamiento del territorio de esa región. Lineamientos, por ejemplo, que parten de una planificación que recoja temas en lo social, en lo ambiental, en lo cultural y en lo económico. Para alcanzar las metas del Plan Integral Amazónico, se establecen recursos que provienen del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, FERA, y del Fondo Común destinado a proyectos que tendrán que ejecutarse en los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales. El asambleísta Juan Pablo Belín defiende la iniciativa. Que esa ley especial para la Amazonía es netamente para la Amazonía, aborda las problemáticas y recursos económicos para la Amazonía, pero claro, se está buscando los mecanismos como una transitoria para que de igual manera el Estado, el gobierno central, siga pues brindando ese derecho adquirido también años atrás. Pero la propuesta también recibe críticas. Una de ellas proviene del asambleísta Eliseo Azuero. Para él, la propuesta no se iguala a la ley que regenta el régimen especial de Galápagos. En donde de forma, como dice el 242 de la Constitución, es un régimen especial, se declara especial la Amazonía, con un sistema de gobierno y, por supuesto, de administración diferentes a los que acontecen en todo el Ecuador. Que esta ley precisamente dé esa especialidad, y no es que nos estamos enmarcando en que sea una ley simplemente general, no, hay una especialidad, hay un tema laboral también ahí que es tomado en cuenta y que precisamente beneficia a aquellos residentes en la Amazonía. El proyecto de ley de circunscripción territorial amazónica crea el Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial de esta región, que es el organismo superior del Sistema de Planificación Integral para la circunscripción y forma parte de las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Este organismo tiene como competencias definir políticas públicas, lineamientos de planificación regional, expedir normas, entre otras acciones. Una institución que vaya y que represente a los distintos sectores, como gobiernos autónomos, gobierno nacional también, pero actores de la sociedad como nacionalidades y cámaras de la producción. También se crea la Secretaría de Circunscripción Territorial Especial Amazónica como una entidad de derecho público con personería jurídica, patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Esta será la responsable de elaborar y dar seguimiento a la planificación integral de la Amazonía y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos aspectos nada más que contiene esta iniciativa que todavía está en construcción acá en la Asamblea Nacional. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Jofre Poma, buenas noches, bienvenido a Tercer Debate. Buenas noches, mi estimado, un saludo para usted, para todos los amigos televidentes, gustoso de estar aquí en este programa y sobre todo tratar una ley amazónica, como somos nosotros los amazónicos, orgullosos de tener y contar con una ley como esta. Muy bien, gracias. Asambleísta Fernando Callejas, gracias por estar con nosotros aquí en los medios legislativos. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar contigo y a Jofre un saludo cordial, colega en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, una ley muy importante porque como ya se dijo a través de uno de los entrevistados, no se topa únicamente el tema económico, es una planificación integral y que tiene que ver con lo económico obviamente, lo cultural, lo social y lo ambiental. Vamos a empezar a detallar entonces esta iniciativa. Asambleísta Jofre Poma, ¿cuál es el objeto, el ámbito de aplicación de esta normativa que ha atravesado un proceso de socialización y de construcción en la Comisión de Biodiversidad? Bueno, disculpa Fernando, se me escapó hace rato saludarte, que también nos acompaña. Gracias. Mire, yo creo que es fundamental que el país conozca que esta ley responde a un mandato constitucional que está tipificado en el artículo 250 de la Constitución, que establece que la Amazonía ecuatoriana estará regida, estará planificada a través de una ley especial que trabaje aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales. Entonces nosotros estamos trabajando una ley en este momento que, si bien es cierto, contempla el espíritu de la Constitución, pero sobre todo que genere las condiciones de reconocimiento y de desarrollo para la región en términos de fortalecer lo que tiene la biodiversidad, la parte ambiental, su gente, su cultura, de aprovechar sus recursos naturales como se tiene del petróleo, como se tiene de las minas. Asambleísta? ¿Cómo es esto para regentar? Y una ley especial, dice usted. ¿Por qué tiene que ser especial? Primero porque en este caso la biodiversidad, la Amazonía, la parte ambiental que contempla la región, tiene que considerarse de manera especial y tiene que tener un tratamiento porque es un pulmón no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Entonces tiene que haber una ley que esté incluso por encima o que esté en iguales condiciones de jerarquía con otras leyes para que imponga e implante un nuevo modelo de desarrollo, que es el que estamos trabajando en la ley, que básicamente aproveche los recursos que se tiene y genere un desarrollo post-petrolero, post-minero para que la Amazonía viva de lo que tiene, de su potencial, que es la biodiversidad, que es la parte ambiental. Asambleísta Fernando Callejas, cuando uno habla de una ley especial, se me viene a la cabeza la normativa que rige a la provincia de Galápagos. ¿Uno podría hacer este símil para que cuide, proteja a esta zona sensible? Y hablamos ahora de la Amazonía ecuatoriana. A ver, hay una similitud con lo que sucede en Galápagos, una región especial, específica, de gran riqueza ambiental, biodiversa, etcétera. Y esa circunscripción territorial sí tiene una ley especial, Jofre. Hemos discutido en la comisión a ver si se podía generar una ley especial. No hay esta categoría. Esta lo que es una ley orgánica para la circunscripción territorial especial amazónica. Más bien en el nombre se le da ya la categoría. Sí, y obviamente va a tener características muy especiales y como decía Jofre, inclusive si hay alguna contradicción entre esta ley específica para la Amazonía orgánica con otra ley orgánica, prevalecerá la ley de la Amazonía porque trata un tema puntual, la circunscripción territorial amazónica. Es decir, esta normativa estaría por encima de otras que regentan. Por ejemplo, actualmente hay la ley 010, que tiene que ver con el ámbito económico, asambleísta Jofre Poma. ¿Ese sería el sentido de esta nueva ley? Bueno, la ley orgánica especial para la Amazonía ecuatoriana sustituye la ley 010. Y se pondría, por ejemplo, en términos de planificación, que es la parte para nosotros más fundamental, porque para la ley lo fundamental y para la región es establecer un buen plan de desarrollo integral. Entonces, en términos de planificación se ha establecido que incluso la planificación local que va a ser diseñada, elaborada por los propios ciudadanos amazónicos, esté por encima de otras leyes que permitan priorizar y asentarse por encima de las mismas la planificación propia de la región amazónica. En ese contexto, lo que le decía hace un momento, nosotros creemos que la región tiene que tener una consideración especial y tiene que sobre todo visionarse, proyectarse, hacer una
región, si bien es cierto, de conservación, de protección ambiental, que es lo más importante, pero sobre todo tiene que aprovechar lo que tiene, sus recursos, para que se genere un desarrollo no solamente en términos ambientales, sino económicos. Ahí está lo especial de la ley. Asambleísta Jofre Poma, conversando con el legislador Eliseo Azuero, él no es parte de la Comisión de Biodiversidad, pero ha participado durante el proceso de socialización en la comisión y ha dicho que esta normativa no tiene estas características de especial y que lo que hace precisamente es maquillar ciertas normativas que si bien ya regentan a la zona amazónica, pero no le dan esta categoría de especial. ¿Qué responder a aquello? Bueno, respeto la posición del asambleísta Azuero. Él tiene una posición en función de querer aplicar una normativa similar a lo que ocurre en Galápagos, basándose en el artículo 242 de la Constitución. Pero hay que entender que Galápagos es un archipiélago, es una isla que obviamente tiene unas consideraciones muy especiales en temas de biodiversidad y que, por ejemplo, se han puesto ejemplos como este, ¿no? Para ir a Galápagos hay que obtener un permiso, hay que pagar incluso creo que algún impuesto para el tema del mantenimiento de la misma isla, pero sobre todo el ingreso es limitado, no solamente de seres humanos, sino de cualquier tipo de especie. En la región amazónica, poner algo parecido, si bien es cierto, puede ser la aspiración, y creo que es un punto de vista limitar el ingreso de claro, los ciudadanos. es una posición que ha tenido, por ejemplo, el asambleísta Azuero, de decir que nos consideremos especial, nos consideremos como en un territorio completamente aparte, con autónomo, con las limitantes hacia el resto del territorio, pero eso va a ser imposible. Imposible porque nosotros estamos conectados con el territorio. Lo que tiene que generarse una especialidad en función de la conservación, del tratamiento, de la proyección, de la planificación. Es decir, no puede generarse, solamente para poner un ejemplo, ahí tiene que destacarse lo especial. No puede seguirse desarrollando una agricultura expansionista como se lo está haciendo ahora. Eso hay que mochar. Pero ya hay normativas, por ejemplo, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional anterior, en donde ya se registraban sobre el tema de la agricultura, la explotación, las hectáreas que pueden darse, por ejemplo. ¿Eso ya también se incorpora en esta nueva ley o finalmente queda parte igualmente? No, la ley va a recoger una planificación que obviamente la ley está determinando las líneas macro gruesas de cómo tiene que planificarse en la región. Estaba acordando de la ley de tierras. Sí. Ese era el nombre que no me acordaba. Ya, sí, pero la ley de tierras básicamente no establece ni no estipula una consideración para la región amazónica. Es un tema muy general. Nosotros consideramos que la ley amazónica tiene que tener características especiales. Por ejemplo, si bien es cierto, podemos limitar la agricultura expansionista, pero ¿qué agricultura fomentamos para la región? Entonces, la planificación tiene que establecer, por ejemplo, que tiene que desarrollarse una agricultura de crianza, por ejemplo, de ganado, en establos, para no seguir tumbando montaña y sembrando hierro. Asambleísta Jofre Poma. Ya vamos a entrar al título 2, que es el tema de la planificación. Pero asambleísta Fernando Callejas, el artículo 2 de esta iniciativa señala que en el ámbito, esta normativa rige para las provincias de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbío, Zamora, Chinchipe y para las instituciones públicas y privadas, pero no habla nada sobre, en este caso, las parroquias que se encuentran anexas al oriente ecuatoriano. Y nos referimos, por ejemplo, a las parroquias de Maltus, si no estoy mal, y también de las provincias de Chimborazo y de Tungurahua. ¿Qué hacer con estas parroquias? A ver, la ley 010, que está vigente desde el año 1992, va a ser reemplazada por esta ley, que es una ley mucho más completa, porque la ley 010 prácticamente se reducía a determinar recursos para la región amazónica con todo el derecho. Por la explotación de petróleo. Por la explotación de petróleo, con un tope del 2% del precio de barril de petróleo que se extrae de la Amazonía y un piso de $1. Y ahí se incorporaban a las parroquias del Cantón Penipe, 4 parroquias y 2 parroquias del Cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Y además en una disposición general de la Constitución que se aprobó en Montecristi se determina claramente a través de esta disposición 028 que las parroquias o los gobiernos autónomos descentralizados que reciben recursos de esta ley 010 no pueden perderse derecho. Y los asambleístas que conformamos la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales estamos conscientes que ese derecho tiene que ser respetado. Y nosotros, dialogando obviamente con los señores asambleístas de la Amazonía, y yo debo recalcar aquí que ha habido una gran apertura y comprensión sobre este tema y queremos que la ley esta sea aprobada en la comisión por unanimidad. Se ha creado, como dice Jofre, o como señaló Jofre hace un momento, una disposición general muy clara y concreta que determina que estas parroquias seguirán recibiendo los recursos que recibieron
a través de la ley 010. Ya Habrá vamos que a hablar mejorar, del tema. con esto termino, habrá que mejorar esa redacción de la disposición general para determinar cuál monto mismo va a recibir, porque ahora se está planteando duplicar esos recursos, estamos conscientes de que ese recurso no puede ser duplicado para estas parroquias, pero sí mantener lo que recibían en la 010. Ya vamos a tratar entonces sobre el tema también de la asignación de recursos, pero entonces en lo que compete al tema de la planificación y el desarrollo que propone esta iniciativa, ¿no va a aplicar para estas parroquias? Obviamente que no, porque esta planificación especial, esta ley no especial. Y aquí ha habido también una discusión, y no es que no queremos acoger, si se podría decir así, el planteamiento del distinguido asambleísta Eliseo Azuero. Es que vimos que la Constitución no genera un nivel de ley especial. Lo que tenemos es ley orgánica, ley regular y ordinaria. Y entonces si nosotros enviábamos esto como una ley con carácter especial, nos iban a vetar en el Ejecutivo, y es lo que no queremos. Sí es una ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Y obviamente esta región va a tener todas las características que ya señaló Jofre y una planificación especial. Obviamente esta ley para esos temas no aplica para estas parroquias de Chimborazo y de Tungurahua. Vamos brevemente entonces, asambleísta. Jofre Poma, el título segundo habla sobre la planificación integral para la circunscripción territorial especial amazónica y el capítulo primero, el sistema de planificación integral. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo sistema de planificación? Mire, un poco aquí, igual compartiendo lo que ha manifestado Fernando, mantenemos el espíritu, esto tiene que quedar claro para el país, mantenemos el espíritu de darle un carácter especial en este caso para la región, y así estamos legislando. Jurídicamente ya en el título es que se ha determinado de que no puede haber una ley de carácter especial, sino una ley orgánica para la circunscripción territorial especial de la Amazonía. Jerárquicamente esta ley va a estar incluso por encima de otras leyes orgánicas. Eso nos da la garantía de que se va a sobreponer nuestra planificación a planificaciones incluso que son centralistas, que a veces las hacen los ministerios desde el centro del país, desde Quito de Guayaquil. ¿Será una normativa diferente a las que ya existen? Totalmente diferente en el ámbito de planificación, en el ámbito de aplicación sobre todo. Desde luego, a eso es lo que íbamos, para entrar al plan integral para la Amazonía. ¿Cómo garantizamos que la región redireccione su modelo de desarrollo, que ha sido básicamente de extractivismo? Usted sabe que hay petróleo, hay minería, que hay una agricultura que se ha expandido sin un criterio. ¿Cómo redireccionamos ese desarrollo? Se está estableciendo en la ley que tiene que haber un plan de desarrollo integral para la Amazonía, que este plan tiene que estar articulado desde la Junta Parroquial, desde el municipio, el Consejo Provincial y la Secretaría Técnica de Planificación que también crea esta ley. Esta ley crea ¿Una secretaría adscrita o diferente a la actual Secretaría de Planificación? No, es una secretaría distinta que va a articular en este caso con las Semplades. Paralelo, pero articula. Ahí está el éxito de lo especial, porque es una secretaría propia nuestra de la Amazonía, que articula la planificación de la región con el Plan Nacional del Buen Vivir, es cierto, y que para eso tendrá que ponerse de acuerdo con Semplades, es cierto. Pero quienes van a determinar la planificación son justamente un consejo que establece la ley, que estará conformado por un delegado de los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales, de la ciudadanía, de las cámaras, de las nacionalidades, de las universidades, etcétera, etcétera. En otras palabras, serán los amazónicos los que planifiquen en base a sus realidades el desarrollo de su región, articulada a las líneas gruesas de la planificación nacional que la determinan las Semplades, pero esta secretaría que tendrá una institucionalidad jurídica propia con autonomía, determinará su propio desarrollo, su propio crecimiento en la región amazónica. Asambleísta Fernando Callejas, el artículo 6 habla sobre el Consejo de la circunscripción, el Consejo de Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Sí, el Consejo es este ente administrativo que engloba básicamente dos organismos, ¿no? El directorio, que no se llama directorio en este caso, sino un consejo que está constituido, como ya lo dijo Jofre, por 9 miembros, 6 de ellos de la región amazónica, 3 que representan al gobierno central, Semplades del Ministerio de Ambiente y algún otro ministerio, porque ahí también, y esa fue mi posición permanentemente en la comisión, a pesar de que no soy amazónico, de que tenía que haber una mayoría de representantes de la Amazonía, de los ciudadanos de la Amazonía en ese consejo. Y así se ha concebido.
Y también existe la Secretaría Técnica, con un secretario técnico, con un director ejecutivo que es el ente ejecutor de lo planificado por esta Secretaría. Y esta Secretaría, este Consejo de Planificación, no es un ente burocrático, que también en eso nos preocupamos. Esa que era no, la pregunta que que me no iba a se plantear, vaya ¿se crea más burocracia? No, que no se vaya a generar una burocracia. Este consejo lo único que hace es como un directorio de una empresa pública. Se reúne de manera regular una vez al mes, de manera ordinaria y extraordinaria, pues cuando los miembros lo determinen. Y ellos son los que llevan adelante la política que ha de ser implementada y ejecutada por la Secretaría Técnica a través de su secretario técnico o director ejecutivo. A ver, vamos despacio, diría la ciudadanía, porque aquí se crean dos nuevos organismos. El primero, el Consejo de Planificación. Este organismo tendrá entre sus integrantes un delegado de la Autoridad Nacional de Planificación, delegado de la Autoridad Nacional del Ambiente también, un prefecto, representante de los gobiernos autónomos provinciales de la Amazonía, señala, un alcalde igualmente, un presidente en representación de los gobiernos autónomos parroquiales de la Amazonía, un representante de la nacionalidad, pueblos y de los pueblos de la circunscripción, un representante de las universidades de la circunscripción, y esto me llama la atención, un representante de las cámaras legalmente constituidas en la circunscripción. ¿A qué nos referimos? ¿Cámaras de la producción? ¿A quiénes? Bueno, las cámaras existentes, las que mayor existen en la Amazonía son las cámaras de turismo y las cámaras de comercio. Agricultura. Y cámaras, sí, de agricultura un poco menos. A ellos? Porque finalmente son parte del desarrollo y son una parte elemental de lo que busca la ley, generar también un crecimiento económico en la región. Entonces tenemos que tener el punto de vista en función de cómo se concibe la planificación, tomando en cuenta el turismo, la agricultura, el tema de cómo es de la producción, el tema de la agroecología que también ya se está en este momento dando. Ellos tienen que ser parte y tienen que tomar la piscicultura, tienen que tomar decisiones y por eso los estamos colocando. Y le hago esta pregunta porque años atrás, durante el gobierno de Rafael Correa, también se crearon varios estamentos de toma de decisiones y precisamente a quienes conformaban el sector privado los dejaban como para un consejo consultivo. Entonces llama ahora la atención que ahora están en organismos de tomas de decisiones. Claro, es que eso es lo que hace a la ley de carácter especial. Es decir, es una normativa que va a regir un modelo de planificación distinto a la de las otras regiones, porque la Amazonía... O planificación distinta a la de años anteriores. Sí, también. Yo en eso tengo que ser muy claro. Hay que corregir, hay que redireccionar algunas cosas, hay que perfeccionar. Por ejemplo, el ECORAE, que cumplió su ciclo. El ECORAE, que es una institución burocrática, usted sabe que es un organismo amazónico, ese también va a ser sustituido, ese va a desaparecer. Obviamente va a absorber la Secretaría Técnica de Planificación su personal, pero el espíritu de trabajo ya no va a ser el mismo en este caso que tenía el ECORAE. La Secretaría Técnica básicamente es una secretaría que decide el Consejo Directivo, que es lo que ya explicó Fernando, ejecuta la Secretaría Técnica, la planificación, la conducción, el asesoramiento, elaboración de proyectos. En concreto, tiene que haber alguien en la región amazónica que piense por la región, que piense por toda la Amazonía ecuatoriana y que acompañe, que lidere, que empuje, que presione, incluso que en algunos momentos hablábamos que sancione también, porque estamos estableciendo medidas de sanción para quienes no cumplan una planificación para la Amazonía. Asambleísta Fernando Callejas, antes de pasar a la creación de la Secretaría Técnica, ¿qué reacción tenemos ahora? ¿Se cambia entonces de visión de planificación? ¿Buscamos marcarnos de lo que ha sido la planificación de años anteriores? A ver, yo creo que, y me alegro que concuerdo con Joffre, quien además representa a Alianza País o proviene de ese movimiento o partido político. Yo vengo y provengo de Creo. No hay que ver al empresario privado, al emprendedor como a un enemigo público al que hay que aislarle. El representante de las cámaras, que tendrán que elegirlo de manera democrática y poniéndose de acuerdo, inclusive con cámaras artesanales, tendrá la voz ahí de un miembro y van a haber 8 miembros que representan, si se quiere, a los estamentos del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Pero es importante que estén ahí los actores fundamentales de la producción y del desarrollo. Si eso es una nueva visión de planificación, concuerdo con Joffre, bienvenida sea esa nueva... ¿Y qué peso van a tener las decisiones que tomen el sector de las cámaras frente a decisiones
valga la redundancia, que las adopte en este caso el gobierno nacional dentro de este Consejo de Planificación? A ver, si el representante de las cámaras lleva un criterio adecuado y lo expone en el seno del Consejo y argumenta y convence al resto porque es un argumento válido para la Amazonía, yo me imagino que aprobarán pues el Consejo, y si no están de acuerdo le dirán gracias a su iniciativa no estamos de acuerdo, pero qué bien que esté ahí esta persona que representa a los entes productivos para que pueda dar su criterio. Y otra cosa que es importante, Joffrey, y nos estábamos olvidando, es que este ente, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica, perdón, no es un ente ejecutor, es un ente planificador. Quienes van a ejecutar el trabajo son los gobiernos autónomos descentralizados. Sigue esta responsabilidad en sus manos. Así es, porque el ECORAE tengo entendido que sí era un organismo ejecutor, ¿no? En este caso nosotros estamos claros que no más burocracia, no más competencia a los gobiernos autónomos descentralizados, planificación general, apoyo a proyectos, a pequeñas juntas parroquiales, por ejemplo, que no tienen capacidad de planificación, preocuparse de grandes proyectos a través del fondo común que va a administrar esta Secretaría Técnica, pero sin ejecutar, siempre en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para estos proyectos macro o con el gobierno central también. Antes de irnos a la pausa, asambleísta Callejas, se crea la Secretaría de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en donde le dan al menos, yo tengo registrado 32 atribuciones. Entre ellas está la de elaborar el plan integral para la Amazonía ecuatoriana para la aprobación del Consejo, con la participación de los diferentes niveles de gobierno y organizaciones sociales. ¿Cómo se va a dar cómo se va a articular este plan integral? Ya lo dijo Joffrey, no es que nosotros vamos a constituir a la Amazonía en un ente independiente y que haga y deshaga como a bien quiere, como a bien tiene este Consejo, no. Este Consejo tiene que articular su planificación con la planificación general que proviene de SEMPLADES, y así tiene que ser. Pero obviamente esa planificación general la tendrá que aterrizar de acuerdo a situaciones específicas, condiciones y requerimientos específicos de la Amazonía. Y ahí lo importante de que haya de los 9 miembros del Consejo de Planificación, 6 de la Amazonía, que son quienes conocen la realidad amazónica, quienes se conduelen de esa realidad y van a generar los mejores planes y proyectos para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Bien, asambleístas, y todas estas atribuciones seguramente se las tiene que realizar con recursos. Ese va a ser el tema de discusión de la segunda parte del programa. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuamos con el diálogo acá con los legisladores Joffrey Poma y Fernando Callejas, en este que es el proyecto de ley para la circunscripción territorial amazónica, documento que continúa en construcción al interior de la Comisión de Biodiversidad. No se muevan de sus asientos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos. En su programa Tercer Debate, conversamos con los legisladores Joffrey Poma y Fernando Callejas sobre el proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica. Pero antes vamos a observar los criterios del asambleísta Carlos Viteri. Él también es integrante de la Comisión de Biodiversidad. Varias parroquias de estas dos provincias estaban recibiendo montos correspondientes a cantones. En la ley 010 los cantones tienen una asignación del 58%. Bajo ese criterio, las parroquias de Tungurahua y Chimborazo estaban recibiendo montos sumamente superiores a los que las parroquias amazónicas estaban recibiendo. Declaraciones del asambleísta Carlos Viteri. Pongamos en contexto. Este proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica, usted ya lo señaló, asambleísta Joffrey Poma, viene a reemplazar a la actual ley 010. ¿Cómo busca articular los recursos para los cantones, las parroquias? Y luego empezamos a hablar también el tema sensible, se entiende, de las parroquias
para las provincias de Chimborazo y de Tungurahua. Si bien es cierto, esta ley, como lo manifestó Fernando, es una ley más integral, que por un lado planifica, visiona el modelo de desarrollo que queremos ponerle a la Amazonía ecuatoriana a través de esta ley, bajo el liderazgo y bajo la autodeterminación de los mismos amazónicos, pero para poder ejecutar una planificación se requieren recursos económicos. Entonces la ley contempla dos fondos. El primero, el Fondo FERA, que es el Fondo para el Ecodesarrollo, que es el que sustituye en este caso a la Ley 010 y mantiene el mismo espíritu de distribución, porque este Fondo FERA, que es alimentado por, en la Ley 010 está por $1 de por cada barril producido, sí, de petróleo. De piso. Y como piso, sí, y un 2%. La propuesta, en este caso, nuestra, que ya incluso es un tema que está consensuado en la comisión, es de que sea un 4% por cada barril de petróleo producido o un piso de $2, es decir, que no podríamos recibir menos de $2. Con eso duplicaríamos los fondos que irían en este caso para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué este racionamiento, asambleísta? ¿Por qué es necesario duplicar los recursos? Porque, si bien es cierto, la región ha aportado miles y miles de millones de dólares, y si vemos nosotros las tablas, la estadística, las provincias amazónicas son las que adolecen de mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, y los gobiernos autónomos descentralizados tienen las competencias directas en materia de agua potable, alcantarillado, en materia de vialidad, en materia agropecuaria. Entonces consideramos nosotros que se tienen que duplicar, primero por justicia, porque la región ha aportado y requiere más recursos para seguirse desarrollando y para que disminuya esa brecha de necesidades básicas insatisfechas. Obviamente hemos sido muy claros que la ley tiene que contemplar planificación, asignación de recursos para bajar esos niveles de pobreza, pero también más adelante se tiene que hacer una medición porque se va a duplicar los fondos, pero a 10 años tenemos que reducir no sé cuántos puntos, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas. Ese tiene que ser el compromiso que asuman los gobiernos locales, sobre todo. Y ese es el compromiso y esa es la tarea que tiene la Secretaría Técnica de Planificación. Planifica, pone recursos, articula con todos los gobiernos locales, ejecutan y más adelante medimos, porque la región amazónica, por un lado, va a recibir más recursos, por otro lado, más adelante tiene que reducir los niveles de pobreza. Asambleísta Fernando Callejas, empecemos por el tema legislativo. ¿Está en las competencias de la Asamblea Nacional el incrementar los porcentajes en temas económicos? Bueno, esta es una decisión que finalmente la tendrá que tomar el señor presidente de la República, el Ejecutivo. Porque es conocido que los temas económicos los adopta el Ejecutivo. Sí, pero partimos de un hecho que hay una base económica y por los argumentos que acaba de señalar Joffre, creemos que esa base económica puede duplicarse. Y esto obviamente se ha conversado con el Ejecutivo para que precisamente no haya un veto, porque han habido asambleístas que les ha parecido muy poco esto y que querían recursos mucho más altos de lo que creíamos era... 5%, por ejemplo. Claro, de lo que creíamos que era pertinente. Entonces estamos ubicándonos en valores que creemos son razonables para que la Amazonía reciba más recursos y a través de estos recursos pueda eliminar este retraso que tiene la Amazonía. Pero y aquí hay algo importante. En la ley también estamos planteando parámetros muy claros de cómo se ha de invertir esos recursos, porque no es que queremos entregar más recursos y los gobiernos autónomos descentralizados harán lo que ellos quieren con esos recursos. O como no se es así. la rendición de cuentas. Y también tendrán que priorizarse proyectos de gran beneficio social, como es agua potable, alcantarillado, vialidad, mantenimiento de la biodiversidad, manejo de desechos sólidos, no contaminación de nuestras cuencas hídricas, etcétera. Son competencias exclusivas de los gobiernos locales. Son competencias de los gobiernos locales y al dárseles más recursos creemos que es justo que se exijan estos parámetros. Porque hay que decirlo, si ha habido seguramente un abandono a esta región amazónica por parte del Ejecutivo, algo ha cambiado en los últimos años, también podríamos decir que no ha habido toda la eficiencia por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, han priorizado otros gastos. Ahora queremos que eso no sea así, al menos con estos recursos de esta nueva ley amazónica. Ahora, asambleísta Joffre Poma, ha habido un proceso, o más bien, durante todo este tiempo de socialización que ha llevado adelante la Comisión de Desarrollo Económico, entiendo que ha podido evaluar también la entrega de recursos durante los años anteriores. Y hay que señalar que a partir del año 2010 el Ecuador gozó de altos precios
en el barril del petróleo, los cuales también se le asignó a la Amazonía ecuatoriana. En su momento, el expresidente de la República, Rafael Correa, hasta había ofrecido el incremento a $2 por cada barril de petróleo. ¿Existe respuesta? ¿Ha habido inversión por parte de los gobiernos seccionales? Mire, hay que reconocer que el Estado ecuatoriano, esto es por historia, no estoy hablando de un gobierno en particular, pero el Estado ecuatoriano, durante toda su historia, la Amazonía la ha considerado como una zona simplemente donde podemos extraer el petróleo. Y en algunos gobiernos ha sido incluso más fuerte ese criterio, que han calificado a la región como una zona incluso de un mito, donde hay petróleo, hay que sacar y finalmente verán ellos cómo se desarrolla. Sí, hay que reconocer, en el gobierno nacional, en el gobierno anterior, el presidente Correa estableció un modelo de justicia para la región, que como siempre lo hemos reconocido, pero también decimos que no fue suficiente, porque había muchos años de retraso, de abandono de la región. Por más millones de dólares que se podían invertir, era imposible que podamos equipararnos al resto de provincias y podamos tener los mismos índices y las mismas estadísticas en cuanto a niveles de pobreza. Sí, la ley 010 en el gobierno anterior se incrementó a $1 porque estaba en 50 centavos. Además, también se hizo una reforma a la ley de hidrocarburos que deja un 12% de las utilidades petroleras en las zonas amazónicas para que administre Ecuador Estratégico, ¿verdad? Entonces, se han hecho muchas obras, hay que reconocer. ¿Pero ha habido corresponsabilidad por parte de los gobiernos seccionales, asambleísta? Mire, como coincido con lo que dice Fernando, y de la experiencia, lo digo con toda la franqueza que tengo, incluso porque también fue parte de un gobierno local, sí, ha habido de lado y lado, es decir, tanto del Estado o del gobierno central como también del gobierno local. Una falta de planificación, una falta de una consideración especial que le permita generarle un norte claro a la región amazónica, y es por eso que en la ley estamos tipificando de que estos recursos tienen que servir básicamente para que saquen a la gente de la pobreza. En ese contexto, el Fondo FERA, que actualmente con la ley 010, sacándole $1 por cada barril de petróleo producido, genera aproximadamente $200 millones que son distribuidos anuales, ¿sí? Para toda la región, para los gobiernos locales, incluidos los cantones o las parroquias de Baños y Penipe. Si es que duplicamos, como es la propuesta, que estamos ya consensuando, que sea $2, significaría que tendríamos $400 millones. Eso tiene que ser medible más adelante. A 10 años la región tiene que estar en otras condiciones. Muy bien, entonces el artículo 8 de este proyecto de ley, asambleísta Callejas, señala los fondos para impulsar el desarrollo integral de la Amazonía, además de los recursos asignados del presupuesto general del Estado. Entonces, no son los mismos del presupuesto general del Estado. Se crean los siguientes: el Fondo para el Desarrollo Sostenible Regional Amazónico, Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y la recaudación por patentes y 1.5 por mil sobre los activos totales. ¿En qué consiste este último punto? A ver, siempre se ha señalado que las empresas tienen que tributar el 1.5 por mil sobre sus activos a las circunscripciones en donde estas empresas o están registradas o trabajan. Y lamentablemente, pues, dándose el trabajo fundamental de estas empresas petroleras, fundamentalmente, o mineras en la Amazonía, tributan este 1.5 por mil en la capital, donde están sus sedes administrativas. Entonces, ahora nosotros creemos y estamos conscientes de que por justicia, y si la mayor actividad la realizan en la Amazonía, tendrán que tributar en la circunscripción territorial en donde ejecuten su trabajo. Es decir, ya no vendrán esos recursos a la capital. Se puede llegar a un acuerdo, porque yo en la comisión decía, Jofre, si tú recuerdas, que algo similar pasaba en el cantón Ambato y el cantón Pelileo, por una actividad que una empresa familiar nuestra desarrollábamos. Y claro, nosotros teníamos la industria de producción en el cantón Pelileo, nuestras sedes administrativas, oficinas estaban en el cantón Ambato. No era justo que tributemos en Ambato solamente, se tributaba y se llegó a un acuerdo según la ejecución presupuestaria, cuánto se ha de tributar en Pelileo, en el cantón Pelileo de la provincia de Tungurahua, y cuánto en el cantón Ambato. Algo así es lo que se quiere, para que no tributen las empresas este impuesto. No estamos creando ningún impuesto adicional. Este impuesto ya existe. Este impuesto ya existe, pero que por favor, por justicia, se tribute
proporcionalmente en la Amazonía y lo que tenga que tributarse en el Cantón Quito, que es donde tienen las sedes generalmente estas grandes ¿Se empresas. sentaría jurisprudencia sobre todo para las empresas que se dedican, por ejemplo, a su labor, a su trabajo en el sector de los puertos? Porque ellos también tributan en las zonas en donde hay puertos, sobre todo. Sí, mire, si a través de esta ley se sienta jurisprudencia, por justicia está bien que así se haga, porque si una empresa está exportando banano, por ejemplo, a través de Machala y tiene su sede administrativa y oficinas en Guayaquil, no es justo que todo tribute en Guayaquil. Habrá que ver proporcionalmente cuánto debe tributar en Machala, en El Oro, y cuánto en Guayas, en Guayaquil. Si se sienta jurisprudencia, yo creo que por justicia bien hecho que así sea, ¿no? A ver, aunque este va a ser un tema de mucho debate, porque ustedes saben que se trata de dinero, de la cuestión económica, y cada región, cada provincia va a defender lo suyo. Nosotros creemos que es un tema, como lo ha dicho Fernando, de justicia, que estas empresas, si están trabajando en la región, tienen que tributar 1.5 por mil en la región. ¿Por qué? ¿Por qué, mi estimado? Por una sencilla razón. La Amazonía ecuatoriana tiene casi el 50% del territorio, 48 y piquito por ciento del territorio, pero apenas ahí vivimos el 5% y un poquito más de la población. Somos muy dispersos, entonces generar un servicio público de agua potable les cuesta 10, 20 veces más allá a la Amazonía que aquí, porque aquí la gente vive en departamentos, vive muy concentrado, y con un proyecto, pongamos un ejemplo de 200.000, 300.000, puedes dar agua potable a barrios enteros, 10.000, 20.000 personas, pero con un proyecto allá de 200.000 para agua potable, das agua a 200 familias, por ejemplo. Evidentemente, entonces las realidades son diferentes. El artículo 9 de este proyecto de ley señala que el Fondo para el Desarrollo Sostenible Regional Amazónico creas entonces para el desarrollo sostenible regional amazónico, señala el articulado, que se financiará con una asignación equivalente al 4% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en esta zona y que se comercialice en los mercados internos y externos. En ningún caso la asignación a la que se refiere la presente disposición será inferior a $2 de los Estados Unidos por cada barril. Es a lo que hacíamos referencia entonces. Se multiplica. El artículo 10 más abajo señala la distribución de estos recursos. El Banco Central del Ecuador procederá a informar al Ministerio de Finanzas del monto por distribución en cada periodo, a fin de que dentro de los primeros 10 días de cada mes y sin necesidad de orden previa, el banco transfiera directamente los recursos de este fondo a los siguientes beneficiarios y los detalla en 4 literales. El 26% para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales amazónicos, 58% para los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 10% para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales y el 6% para el Fondo Común. Asambleísta Callejas, no se habla nada sobre los cantones en las provincias de Chimborazo y de Tungurahua. Eso está contemplado en esa disposición general que le señalo, que le indicaba Ricardo, que ya está en la ley. Y habrá que pulirla para que... ¿Qué es lo que dice esta disposición transitoria? Que de acuerdo a la Constitución, a la disposición general 028, estas parroquias que han estado recibiendo recursos de la ley 010 no pueden dejar de recibir los mismos ni tampoco recibir menos recursos. ¿Actualmente cuánto reciben? Hay que cumplir la Constitución. Como decía Joffre, y yo no sé por qué, pero así está la ley y hay que cumplirla. Las parroquias estas de la provincia de Chimborazo y de Tungurahua, 4 en Chimborazo, 2 en Tungurahua, reciben una asignación promedio de $1 millón. Esa asignación es la que tendrá que mantenerse, porque así dice la Constitución y la ley. Y además hemos estado en territorio, esos ciudadanos de estas parroquias obviamente dependen muchísimo de esas asignaciones. Y para ellos también, como provienen esos recursos de esta ley, tendrá que generarse ciertas condiciones de gasto. No es aquí que se van a gastar en burocracia o en alguna cosa que ellos crean prioritario. Aquí tendrán que destinarse estos recursos a proyectos prioritarios como los que ya mencioné hace un momento. Y en cuanto a las asignaciones ha habido un pequeño cambio, ¿no es cierto? Se rebaja 2% a los gobiernos provinciales, se aumenta 2% a los gobiernos parroquiales y se disminuye lo que recibía antes el ECORAES, ¿no, Joffre? De manera sustancial
y 6% de esos Para el Fondo recursos Común. para el Fondo Común, que va a ser administrado por esta Secretaría Técnica, que además tiene otros fondos, pero mucho menores, pero este Fondo Común, el 6%, que es bastante dinero, si tú calculas que más o menos van a recibirse 400 millones de dólares, o se podría generar 400 millones de dólares, 6% son 24 millones de dólares para este Fondo Común, que tendrá que priorizarse proyectos de gran beneficio general. Asambleísta Jofre Poma, en el periodo de la asamblea anterior, muchos ciudadanos acudieron a la Comisión de Biodiversidad y en su momento expresaron su malestar. Ellos decían que, bueno, si bien no pertenecen a la circunscripción amazónica como tal, pero en cuanto al territorio sí lo sienten amazónico y que por eso era que ellos recibían los recursos que actualmente están contemplados en la Ley 010. Ellos de alguna u otra forma se veían perjudicados con este nuevo artículo, con el 10 sobre todo. Me imagino que se refiere a los cantones de Baños y Penipe. Por supuesto. Nosotros hemos sido sumamente claros y dirigiéndonos a los cantones de Baños y Penipe, donde representa mi distinguido colega Fernando, la provincia de Tungurahua, hemos sido sumamente claros. Vamos a respetar lo que dice la Constitución, la transitoria 28ª, que les garantiza a todos los cantones que están recibiendo por la ley, en este caso 010, la asignación que hasta ahora vienen percibiendo. Es decir, que a todos los cantones o gobiernos locales que estén recibiendo algún fondo por esta ley, tienen automáticamente garantizado de que van a seguir recibiendo sus recursos por mandato constitucional. Aunque no correspondan a los gobiernos parroquiales como tal en cuanto a la asignación de recursos. Lo que nosotros hemos dicho, que la ley amazónica, la CTA de la que estamos hablando, tiene que ser una ley que obviamente establezca la planificación, lo que ya estamos hablando, para las 6 provincias amazónicas. Pero estos 2 cantones que geográficamente no están en la Amazonía, aunque tienen geográficamente me refiero a la distribución política que tiene el Ecuador. Pero territorialmente están en la Amazonía. Pero territorialmente, geográficamente están en la Amazonía. Estas parroquias van a seguir percibiendo lo que hasta ahora han recibido por la ley 010. Aunque haya cantones que se sientan perjudicados, porque, bueno, están comparados con otra distribución, es decir, con los cantones, si no estoy mal. Sí, lo que pasa es que para las parroquias de Baños y Penipe, en la ley 10, le asignan como cantón Baños y Penipe, no le asignan como parroquias. En cambio, la ley 10 para las parroquias sí le asigna como solo parroquias. Entonces, hay parroquias, por ejemplo, en el caso mío de Sucumbíos, una parroquia tiene alrededor de 8.000 habitantes. Y recibe apenas 157.000. Acá una parroquia está recibiendo $1 millón. Y estoy hablando de la parroquia Pacayaco, que tiene más de 100 pozos petroleros y que está sumamente contaminada, pero por la ley recibe apenas 157.000. Y ahí se marca una diferencia, entonces. Ahí hay una diferencia. Hay que, obviamente, mejorar esas condiciones, hay que perfeccionar sin quitar el derecho adquirido que tienen estas parroquias. Por lo tanto, para hacer esa justicia, nosotros hemos establecido que en la CTA las parroquias, a más de la duplicación de a $2 del monto general, las parroquias que venían recibiendo apenas el 5% de ese dólar, ahora van a recibir el 10%. En otras palabras, las que más ganan a nivel de los gobiernos locales en la Amazonía ecuatoriana van a ser las juntas parroquiales, que ellos van a recibir el incremento a $2 y además la duplicación de su porcentaje, que es a 10, porque antes en la ley 010 apenas estaba el 5. Nosotros estamos proponiendo que sea el 10. Eso les va a incrementar enormemente los presupuestos. Asambleísta, pero en la normativa está escrito quién va a controlar, quién va a vigilar que en efecto eso se cumpla. Pues bueno, nosotros, ¿para que pase la ley o para la ejecución ya? Para la ejecución como tal. Mire, ese es el rol fundamental. Usted sabe que la Constitución y la ley establecen, en este caso, los mecanismos legales para el cuidado y la administración de los fondos públicos, que todo gobierno local lo conoce. Pero además, el éxito de generar el desarrollo que queremos en tal o cual parroquia va a depender de la Secretaría Técnica de Planificación, de este consejo que va a estar conformado por los mismos amazónicos. En otras palabras, mi estimado y amigos oyentes, la ley es la oportunidad que tiene la región en este momento para redireccionar su desarrollo, decidiéndolo propiamente nosotros. Porque esa siempre ha sido la crítica, que nos dan planificando desde Quito, que el centralismo por las regiones, que si no, la región 1 es en Ibarra, que la región 2 es en Quito y que dependemos siempre de otras provincias. Ahora con esta ley se tiene la oportunidad de que nosotros mismos con nuestras propias capacidades determinemos una planificación bajo el paraguas de la planificación nacional,
una planificación para la región. Correcto. Entonces está en nuestras propias capacidades. Muy bien, asambleísta Jofre Poma. Asambleísta Fernando, le invito ahora y también a la ciudadanía a revisar las declaraciones del legislador Eliseo Azuero. Él es crítico sobre esta normativa y luego les voy a pedir una respuesta de su parte. Una circunscripción territorial especial tiene que limitar derechos. El derecho al tránsito, el derecho a la propiedad, tiene que limitar. ¿No pueden ir todos a la Amazonía? No, deben ir, todos pueden ir, pero no a rivalidad con los amazónicos con trabajo, porque eso genera una población flotante que mañana más tarde afecta el entorno ecosistemático y el buen vivir de las personas. Eso ya lo hemos evidenciado a lo largo de 50 años de explotación petrolera. Es decir, es una ley patoja, eso es todo. A ver, vamos a asambleísta Fernando Callejas. Brevemente su respuesta antes de entrar en las conclusiones. A ver, Eliseo tiene todo el derecho de criticar la ley si él no está de acuerdo con la misma, pero yo debo señalar que Eliseo tuvo pronunciamientos radicales en la comisión, como por ejemplo que un porcentaje del impuesto a la renta quede en la Amazonía, y le dijimos, mira, y nosotros también quisiéramos eso, pero no se puede, pues porque no podemos transgredir la ley. Entonces hemos llegado a plantear una ley que creemos va a pasar otras etapas que son necesarias que se cumplan, porque ¿qué tal si recogemos todas estas propuestas del Liceo, llega al Ejecutivo y nos vetan la ley? El Liceo pretendía que se sumen una serie de otros recursos a estos recursos que ya de hecho creemos que son justos y de un volumen alto. Entonces no se puede incorporar en la ley una serie de requisitos que el Liceo ha querido porque creíamos que no iba a pasar esa ley. Por ejemplo, que el tema de trabajo nosotros estamos poniendo preferentemente será de la región amazónica y en algún momento pusimos inclusive un porcentaje, ya no solo preferentemente sino obligatoriamente con un porcentaje. El Liceo quería que solamente los amazónicos trabajen. Esa fue una de sus propuestas. Entonces, mire, Ricardo, hay que generar una ley, reitero, que pase siguientes filtros que necesariamente van a haber. Primero el Ejecutivo y luego el Pleno. Muy bien, muy bien. Asambleísta Jofre Poma, ¿qué decir? Sí, bueno, primero que decirle al país que esta ley ha recogido el criterio y la propuesta de los ciudadanos. Nosotros hemos hecho un recorrido en toda la región, incluido Baños y Penipi, también visitamos la región insular de Galápagos. Algunas cosas estamos replicando y nos sirvieron de mucho las experiencias de Galápagos. Lo más fundamental es que se ha recogido el espíritu y la propuesta de la ciudadanía. Lamento mucho yo que tenga una posición así cuando el asambleísta Azuero ha participado en muchas reuniones, ha aportado, se ha acogido incluso y se ha tipificado algunas propuestas. Están incluidas sus observaciones dentro del informe para obviamente, como dice Fernando, nosotros primero recogemos las iniciativas de la ciudadanía, las tipificamos y queremos que sea una ley viable en todo el sentido. Es decir, queremos que sea una ley que se apruebe, una ley que pase y una ley que sirva para la región. Muy bien, entremos brevemente. Asambleísta Fernando Callejas, conclusiones. Bueno, conclusiones, estamos contentos de generar una ley específica con gran capacidad de planificación para la Amazonía, para la región territorial especial amazónica. Y como bien dijo Jofre, y yo recojo ese punto, está en manos de los amazónicos mejorar ese desarrollo que se ha habido en los últimos años. Van a tener más recursos, prioricemos. ¿Es viable la normativa como está escrita por el momento? Yo creo que es muy viable. En todo caso, todavía no hemos aprobado el texto final. En el texto final todos nosotros aportaremos y el Liceo también tiene todo el derecho como asambleísta y como ciudadano amazónico de venir y aportar lo que él crea pertinente. Pero recogeremos lo que sea viable de incorporar a la ley. Asambleísta Jofre Poma, conclusiones. Sí, yo creo que es una ley que recoge la justa aspiración de los amazónicos, va a tener un nuevo enfoque, un nuevo modelo de desarrollo, esa es la intención, que esté contemplado en una ley jerárquicamente muy fuerte para que aplique rigurosidad en la Amazonía ecuatoriana y eso, por ejemplo, puede determinar una conservación ambiental, que van a tener los recursos duplicados, esa es la idea, y que además van a estar acompañados con una planificación a través de este consejo que tiene una secretaría, es decir, que los propios amazónicos van a determinar su modelo de desarrollo. Lo fundamental en esto, mi estimado Ricardo, es que es una ley que también se la ha venido trabajando de la mano con el Ejecutivo, con la intención de lo que decía Fernando hace rato, de que no podamos luego tener el voto, porque usted sabe que es una ley económica,
que parte de la iniciativa del Ejecutivo y que obviamente le toca a consideración del Ejecutivo ver los incrementos. Nosotros le hemos planteado al presidente Lenín Moreno, al ministro de Finanzas, de que se considere esta posibilidad. El presidente Moreno es amazónico y ha dicho que es justo darle a la Amazonía una ley no solamente económica, como lo estamos planteando, sino que tenga que ver básicamente con una planificación y con la conservación ambiental. Brevemente nada más, ¿para cuándo el informe para segundo debate? Mire, yo creo que la ley puede seguirse perfeccionando e incluso después de que se apruebe puede seguirse perfeccionando. ¿Saldrá este año? Nosotros consideramos que sea para este año, ya casi tenemos el borrador final. Aquí en el Pleno se van a seguir alimentando, me imagino, algunos artículos, porque esa es la idea, y que salga una ley completamente, ojalá, lo más perfecta que se pueda. Gracias, asambleísta Jofre Poma, asambleísta Fernando Callejas. Una cosa, si me permite, 10 segundos, por favor. 5 segundos. 5 segundos, se respetan los derechos de los cantones y de las parroquias de Chimborazo y Tungurahua, y eso es importante, y yo agradezco a los amazónicos que han tenido ese buen criterio de que eso se mantenga. Se nos acabó el tiempo, asambleístas. Muchas gracias, gracias, amigas y amigos. Esto ha sido Tercer Debate. Nosotros nos encontraremos en una próxima edición.